otras palabras, hay sin duda una corriente de pensamiento que justifica la esclavitud, argumentando que lo hacen para convertir a los africanos al cristianismo y así sucesivamente. El cristianismo es solo una de las diversas corrientes del pensamiento que sentarían las bases del colonialismo, las diferentes doctrinas que serían utilizadas para clasificar a las poblaciones no europeas. Pasan del cristianismo al liberalismo, a las nociones de humanitarismo, al capitalismo. Todas estas intervenciones no son más que un intento de manipular y justificar la iniciativa colonial sin cuestionarla la esclavitud atlántica. El papel del cristianismo en la esclavitud es muy complejo. Durante la mayor parte de su historia aceptó la esclavitud como parte del origen de las cosas. En cierto sentido, hay una analogía con la gente sin hogar de la actualidad. No vemos pecado o mal en ella. Es una situación desafortunada. Y esto continuó siendo así hasta mediados del siglo XVIII, cuando se produjo un cambio radical. Y algunos pensadores cristianos empezaron a ver la esclavitud como pecado. La esclavización de los nativos del norte de América nunca fue una política europea, pero eso no les facilitó la vida a esos pueblos indígenas, cuya relación con los colonos al final resultó en persecución o muerte de la mayoría. Si vemos las cosas desde el punto de vista de los nativos americanos, la llegada de los blancos supuso una alteración, un impacto, algo sorprendente en todos los aspectos. Pero para muchos indios, los blancos no eran más que otro grupo rival. Y este es uno de los hechos interesantes de la historia americana del siglo XVII. Desde el punto de vista de los indios, los blancos eran como cualquier otra nación india rival. Por lo tanto, podrían comerciar con blancos, podrían luchar contra los blancos, incluso podrían aliarse con los blancos contra otra nación india. Los indios no veían las cosas en blanco y rojo, por así decirlo, en términos de blanco y rojo, porque las colonias blancas no fueron suficientemente poderosas hasta finales del siglo XVII o principios del XVIII, así que no los vieron como una invasión, como una amenaza de genocidio. Se puede decir que el siglo XVIII fue un periodo de 100 años en el que los indios se fueron dando cuenta de que la lucha era entre ellos y los blancos. En 1763, cuando los diferentes pueblos indios del Medio Oeste se dieron cuenta de que las cosas estaban cambiando, se sublevaron. La insurrección fue encabezada por un indio Ottawa llamado Pontiac. Sitió el fuerte británico en Detroit. No consiguió destruir el fuerte, pero consiguió asustar a los británicos y concienció a Londres del problema de dominar a los indios, sobre todo en el Medio Oeste. Una de las cosas más extraordinarias que sucedió fue que Jorge III, en otoño de 1763, hizo una proclama real. Así fue como se llamó. Una proclama real que prohibía a los colonos blancos establecerse más allá de los montes Apalaches, sin su permiso explícito. La idea era poner freno a los asentamientos blancos para preservar las relaciones comerciales británicas con los indios. Pero desde luego, la ironía era que miles de colonos blancos viajaban a América en busca de tierras, por lo que esa proclama real de 1763 crea nuevas tensiones entre los colonos blancos en América y la corona, y ese fue sin duda alguna uno de los factores que desencadenó la Revolución Americana. Los colonos blancos creen después de 1763 que el gobierno británico no los apoya y que sin embargo respalda a los indios. Y tras la Revolución Americana, los nuevos Estados Unidos ya no es una nación que mantiene relaciones amistosas con los indios en absoluto. Los indios americanos se hallaban en una situación insostenible si se aliaban con los británicos, cuyo baluarte era Fort Detroit. Corrían el riesgo de despertar la cólera de los colonos rebeldes con base en Fort Pitt. Si se aliaban con los colonos rebeldes, se arriesgaban a las implacables represalias de los británicos y el mantenerse al margen, retirándose a Pensilvania, un estado que habían fundado los cuáqueros sobre los principios del amor fraternal cristiano, también podría tener consecuencias fatales. Un grupo que no tomó partido ni por unos ni por otros fueron los indios cristianos moravos, que se reunieron en tres pequeñas comunidades,
La más importante de ellas se llamaba Gnadenhutten, un grupo de cristianos moravos. Eran alrededor de 100-150. Habían intentado mantenerse al margen de la guerra. No eran indios hostiles. Habían adoptado muchas costumbres, equipos y tecnología de los blancos. Leían la Biblia, cantaban himnos. Eran un modelo para la gente del siglo XVII que quería convertir y civilizar a los indios. Y entonces llegó un grupo de colonos rebeldes de Pensilvania. Después de arrebatarles todo lo que pudiesen utilizar como armas, herramientas, hachas, cualquier cosa que los indios pudiesen utilizar contra ellos, los rebeldes se reunieron y decidieron matarlos a todos. Los indios, que de hecho eran mujeres y niños en su mayoría, debía de haber alrededor de 30 hombres, así que el resto, unos 60, eran mujeres y niños. Todos ellos fueron masacrados. Los llevaban en parejas a una choza. Allí los golpeaban en la cabeza con un mazo de cobre y les destrozaban el cerebro sin importarles que fuesen indios pacíficos. Cuando acabaron la masacre, los rebeldes blancos se escabulleron. Nunca se tomó ninguna acción legal contra ellos. Su argumento era que esos indios tenían herramientas con inscripciones, que tenían libros, que tenían instrumentos que podían haber robado a los blancos. Y esa era la tragedia o la ironía de todo esto. Las cosas que demostraban que esos indios cristianos eran civilizados fueron utilizadas en su contra. Los milicianos no creyeron que fuesen suyas, pero creo que es una historia tremendamente evocadora para Pensilvania, porque lo que empezó siendo un noble experimento, blancos e indios viviendo juntos, se había convertido en una cruenta guerra racial. Los colonos blancos americanos se encontraban ante otro problema. ¿Qué significa ser americano? ¿Qué tiene América como nación que define a la gente que vive allí? En diciembre de 1773, cuando se llevó a cabo la fiesta del té de Boston, una protesta contra los impuestos británicos sobre el té importado, los bostonianos, que abordaron los duques británicos de la Compañía de las Indias Orientales y echaron el té al agua, iban disfrazados de indios. Para mí eso resulta muy interesante porque se disfrazaron de indios para demostrar que eran americanos. Es como si una vez superada la etapa de dominar a los indios militarmente, estos pasasen a ser una referencia cultural para articular el americanismo, la condición de americano. Y por esa misma razón hay coches que se llaman Cherokee o Pontiac. Si hacemos memoria de los grandes jefes indios, de las grandes tribus indias, probablemente encontraremos un vehículo o un arma llamado como alguno de ellos. Como mucha gente señaló, los indios aparecieron en la moneda de 5 centavos, pero los africanos no aparecen en ninguna moneda. En cierto modo, los indios eran una especie de símbolo de América. Todo el destino de América era ser civilizado, y los indios tendrían que civilizarse o extinguirse. Pero siguen siendo identificados con América en una forma que los africanos no pueden ser. La única cosa que se me ocurre analizando un largo periodo de tiempo es que uno de los rasgos más distintivos de las relaciones negros-blancos en los Estados Unidos ha sido la idea de la llamada regla de una gota. Pureza de sangre. Para ser blanco no podías tener un antepasado negro. No siempre se hacía cumplir, pero esa era la regla. Los indios contraían matrimonio con los blancos. Por ejemplo, John Rolfe y Pocahontas. No era tabú. Cuando Oklahoma se convirtió en estado, resulta interesante que en la Constitución de Oklahoma hubiera cierto número de personajes indios que estuvieron involucrados en la constitución de las leyes del gobierno del estado de Oklahoma en 1910. Y la ley decía que no podían celebrarse matrimonios entre negros y blancos, ni matrimonios entre indios y negros. Pero permitía los matrimonios entre indios y blancos. En Norteamérica, los colonos franceses y británicos echaron a los pueblos indios de sus tierras. A menudo, en sus intentos de contener la expansión del dominio europeo hacia el oeste, se tropezaron con cruentos ataques y masacres. Se calcula que hasta 15 millones de indios pudieron perecer a causa de las guerras, la explotación o las enfermedades infecciosas que habían llegado con los colonos europeos. Los Estados Unidos, que llegarían a ser la nación más poderosa del mundo moderno, nacieron de la expoliación implacable y la violencia. Y eso ocurría en una época en que algunos de los pensadores más influyentes de Europa manifestaban creer en los derechos universales del hombre. A mediados del siglo XVIII, grandes figuras de la Ilustración como David Hume, Voltaire o Rousseau y los enciclopedistas defendían ideales de libertad, igualdad y fraternidad.
Esos principios fueron utilizados para legitimar la Revolución Americana y la Francesa, pero nunca fueron aplicados universalmente. Elijan cualquier figura intelectual de la Ilustración y casi sin excepción encontrarán un defensor de la igualdad de derechos que en realidad cree que unos hombres son más iguales que otros.